Reconoce el derecho de reparación. Carpeta 3280/2022, informado repartido 824 y anexo primero. Comenzando con la lista de oradores, tiene la palabra el informante mayoría, Ope Pasquet. Muchas gracias, señor presidente. La mayoría de la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración recomienda a la Cámara la sanción de este proyecto de ley de reparación de las víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos, que le fuera remitido por la Cámara de Senadores con los artículos sustitutivos y aditivos que se indicarán y el mérito de las siguientes consideraciones. Ante todo, queremos señalar que desde 1985 la restablecida democracia uruguaya ha procurado reparar en la medida de lo posible los daños materiales y morales resultantes de muchos años de violencias y arbitrariedades. Voy a solamente señalar 15 o 16 leyes de reparación votadas desde el año 85 hasta ahora. En primer lugar, la ley 15.737 de 8 de marzo de 1985, ley de amnistía. Ley 15.783 de 28 de noviembre de 1985, de reposición de destituidos. Ley 16.102 de 10 de noviembre de 1989, para los ex trabajadores del Frigorífico Nacional. La Ley 16.163 de 21 de diciembre de 1990, ampliación de la anterior. Ley 16.194 de 12 de julio de 1991, ampliación de la Ley 15.783 de restitución de destituidos. Ley 16.440 de 15 de diciembre de 1993, personal militar desvinculado de las Fuerzas Armadas. Ley 16.451 de 16 de diciembre de 1993, trabajadores del Servicio Nacional de Empleo. Ley 16.561 de 19 de agosto de 1994, obreros y empleados de los frigoríficos Nacional y Casablanca. Ley 17.061 de 24 de diciembre de 1998, obreros y empleados del establecimiento frigorífico del Cerro, Sociedad Anónima. Ley 17.449 de 4 de enero de 2002, trabajadores de la actividad privada obligados a abandonar el territorio nacional entre 1973 y 1985. Ley 17.620 de 17 de febrero de 2003, funcionarios docentes de la ANEP. Ley número 17.917 de 30 de octubre del 2005, ampliación de la Ley 16.194 y trabajadores de los establecimientos frigoríficos del Cerro. Ley 17.949 de 8 de enero de 2006, personal militar destituido por razones políticas o ideológicas. Ley 18.033 de 13 de octubre de 2006, ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre 1973 y 1985. Diputado, quiero ampararlo en el uso de la palabra. Por favor, legisladores, si pueden hacer silencio. Ley 18.596 de 18 de septiembre de 2009, reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1985. Ley número 19.859 de 23 de diciembre de 2019, que declara que a los hijos y nietos de los beneficiarios de la Ley 18.596 les corresponde también el derecho a la atención médica gratuita y vitalicia atribuido a aquellos. Yo sé, señor presidente, que esta enunciación es tediosa, son 16 leyes, 15 o 16 leyes, pero creo que vale la pena hacer la relación de estas leyes reparatorias porque nos da una idea de lo que ha sido el esfuerzo consecuente del Estado uruguayo desde el 85 hasta ahora, es decir, con mayorías parlamentarias de distintos signos políticos que en la mayoría de todos estos casos que he leído, por amplísima mayoría, en algunos casos por unanimidad, ha acordado estas leyes de reparación.
El proyecto de ley que ahora se somete a la consideración de la Cámara pretende dar un paso más en este largo camino de reparación de dolores e injusticias que la sociedad uruguaya viene recorriendo desde el año 1985. Se atiende en esta ocasión a las víctimas de los hechos ilícitos perpetrados por grupos organizados y armados que actuaron entre 1962 y 1976 por móviles políticos o ideológicos. El reclamo de que se contemple este grupo de víctimas no es nuevo. Los planteos iniciales tienen más de 20 años, lo formulaba el entonces diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, como consecuencia de lo cual el gobierno presidido por el doctor Jorge Valle envió en el año 2004 un proyecto de ley al Parlamento que establecía una indemnización especial para las víctimas del enfrentamiento armado y los actos de violencia que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. Ese proyecto de ley no llegó a tratarse en el Parlamento. Años después, con otro gobierno, reitera su planteo el diputado García Pintos y el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez recoge la iniciativa y remite al Parlamento un proyecto de ley que contempla a estas víctimas y provee una reparación especial para ellas. Tampoco este proyecto del año 2007 fue tratado aquí en el Parlamento. Y en esta legislatura, una iniciativa del partido Cabildo Abierto fue recogida por el Poder Ejecutivo, presidido por el doctor Lacalle Pou, que remitió una vez más un proyecto de ley al Parlamento para contemplar estas situaciones. Ese proyecto fue aprobado en el Senado, modificando el enviado por el Poder Ejecutivo, y aquí en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara hemos resuelto proponer un proyecto con sustitutivos y aditivos que es, digamos, la culminación del trámite que tuvo aquella iniciativa del Poder Ejecutivo con el cual comenzó el trámite legislativo. Una primera cuestión a encarar, digamos, de carácter, si se quiere, jurídico, es la de por qué el Estado tiene que hacerse cargo de los daños causados por quienes no actuaban en nombre del Estado, sino contra el Estado. Y bien, ha habido opiniones jurídicas, los servicios jurídicos del Parlamento, a quienes la Comisión de Constitución y Códigos recabó su opinión, dicen que puede entenderse que este es un caso de responsabilidad objetiva del Estado, lo cual fundaría jurídicamente la ley de reparación. Pero nosotros, señor presidente, entendemos que el fundamento en realidad es otro. No se trata de responsabilidades objetivas o subjetivas del Estado, no entramos a esa cuestión. Se trata que la Asamblea General, el órgano que ejerce el Poder Legislativo en nuestro país, tiene amplias facultades discrecionales, amplias facultades políticas para otorgar reparaciones en los casos en los cuales lo considere necesario. Apuntan a ello los numerales 3º y 13º del artículo 85 de la Constitución de la República. El numeral 3º refiere a la posibilidad de expedir leyes relativas a la tranquilidad y decoro de la República, y el numeral 13º a la facultad del Poder Legislativo de acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase en las situaciones que se estime pertinente considerar. A estas disposiciones que invocamos nosotros remite también la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuya opinión fue recabada por la Comisión de Constitución de la Cámara. Entonces, estimamos nosotros que después de haber sancionado 15 o 16 leyes de reparación, es justo, es pertinente contemplar también a este otro grupo de víctimas de acciones violentas que desde hace mucho tiempo están reclamando que se les considere. El Estado en distintos momentos ha contemplado situaciones que no tienen nada que ver con la responsabilidad del Estado, catástrofes climáticas, por ejemplo. Recientemente, a través de la Ley 19.039, contempla y repara a las víctimas de la delincuencia común, y en ese mismo orden de ideas pensamos que es un acto político de justicia contemplar a este grupo de víctimas. Hablamos de víctimas, señor presidente, no de victimarios. Esta no es una ley que adjudica responsabilidades
ni que haga una graduación de responsabilidades. No tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con reparaciones. O sea, para las víctimas no se refiere a los victimarios, establece reparaciones, no establece responsabilidades. Nos referimos a hechos que provocaron víctimas, víctimas fatales algunas, otras víctimas que resultaron muy gravemente lesionadas al punto que no pudieron desempeñar después ninguna tarea útil, otras personas que estuvieron privadas de su libertad por tiempos más o menos extensos, y todas esas situaciones, a nuestro juicio, deben ser contempladas sin que interese, sin que importe quién fue el autor de la conducta que determinó la causación de esos daños y la existencia de esas víctimas. Nos rehusamos a que esta discusión derive en la relación entre el terrorismo de Estado y estas otras víctimas de grupos armados. No se trata de eso. No se trata de contraponer unas situaciones con otras, de deslindar responsabilidades entre unos y otros, de distinguir causalidades o circunstancias. Son temas distintos, no abordamos lo que tenga que ver hoy con el terrorismo de Estado. Han sido contemplados en muchas de las leyes anteriores a que me referí. Nos referimos a la situación de estas víctimas que a nuestro juicio también tienen que ser consideradas, porque a la víctima y a los familiares de la víctima, al hijo que pierde a un padre, por ejemplo, poco le importa que la muerte del padre haya sido causada por un funcionario policial o militar o por un guerrillero. El dolor es por la muerte del padre, sin importar quién la haya causado. Eso es lo que estamos contemplando ahora. Y todavía hay que señalar que hay situaciones en las cuales el hecho de que de pronto el que causó una muerte está recibiendo una pensión del Estado por otros conceptos, aumenta el dolor de quien es hijo de esa víctima que no está recibiendo ninguna clase de reparación. Y esta no es una situación hipotética ni imaginaria. Esta situación la planteó en la Comisión de Constitución uno de los integrantes de las asociaciones que comparecieron ante la Comisión en la instrucción de este asunto, el señor Orosa, cuyo padre fue una de las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y expresaba en la Comisión que su dolor, su congoja se veía aumentado por el hecho de que la persona que le había quitado la vida a su padre recibía una pensión reparatoria del Estado que nunca habían recibido ni su madre ni él. Creo que vale la pena detenerse en esta situación que llevaba a la comisión el señor Orosa, así como en otras a las que haremos alusión brevemente, para entender con claridad, señor presidente, de qué estamos hablando. Son hechos que en su momento fueron notorios, ampliamente difundidos por la prensa, pero ha pasado mucho tiempo, esos hechos se han olvidado y es bueno saber, por lo menos con algunas muestras, digamos, de qué tipo de hechos, de qué tipo de situaciones trata este proyecto de ley. Voy a leer a continuación una cita del libro del periodista Leonardo Abergon que se titula Gabazo sin piedad. Creo que muchos de nosotros lo hemos leído, lo conocemos. Y narra brevemente este caso del señor Jaime Orosa, muerto por los Tupamaros. Dice así: una patrulla de las fuerzas conjuntas detuvo a un ómnibus de Cutsa de la línea 125 en la avenida Carlos María Ramírez, a la altura del puente sobre el arroyo Pantanoso. El vehículo traía muy pocos pasajeros, 2 de ellos eran tupamaros requeridos. Fue el 28 de junio de 1972. Un soldado subió al ómnibus, los tupamaros se pararon como para bajar y desde detrás del guarda balearon al soldado. El conductor, Jaime Orosa, un inmigrante español de 49 años, se agachó para auxiliar al herido. Los tupamaros le dijeron que reiniciara la marcha. Él les respondió que era imposible, el paso estaba cerrado. Desde abajo, otros integrantes de las fuerzas de seguridad hacían fuego contra el ómnibus. Orosa les dijo que bajaran por atrás y les quiso abrir la puerta trasera. Fue lo último que hizo. Uno de los guerrilleros lo mató de 3 balazos. Este es el caso de Orosa, que es uno de los contemplados en este proyecto de ley. En el rubro de víctimas fatales, corresponde citar también otro caso, y voy a leer
También una crónica de Leonardo Abercon, publicado en su libro Herencia Maldita. Refiere esto que voy a leer al caso de Juan Bentancor. Era el capataz de Nivoplast que fue ejecutado por haber denunciado la irrupción de un grupo de tupamaros en la fábrica de la cual él era empleado. Dice así la crónica de Abercorn. A esa hora, a las 18:30 del día que indica, Juan Bentancor terminó otra jornada en Nivoplast. Vivía cerca, así que, como siempre, salió de la fábrica y comenzó a caminar hacia su casa. Hacía frío. Apuró sus pasos por Chiavari y dobló en la esquina de Cádiz. Pasaba frente al 2908 de esa calle cuando dos hombres jóvenes lo sorprendieron y le pegaron primero un balazo en la cabeza y luego varios otros para rematarlo. Hoy, donde Bentancor fue asesinado, hay una casa de 2 plantas que en su balcón tiene una hornacina con una estatuilla de la Virgen María. Antes de huir, los pistoleros lanzaron unos volantes en los que se identificaban como tupamaros y explicaban por qué habían ejecutado al trabajador. Comillas en el libro de Abercon. Dejaron unos papeles que decían: esto fue hecho por llamar a la policía, recuerda Carmelo en su humilde casa, apenas a un par de cuadras de donde su hermano cayó muerto. Amanda, la esposa de Carmelo, estaba en la vereda llevándole un poco de querosena a una vecina que en ese día helado de invierno se había quedado sin combustible para la estufa y tenía una hija engripada. Otro vecino le dijo que habían matado a Bentancor y en el horror no alcanzó a entender si se había referido a su esposo o a su cuñado. Dejó el querosén y corrió desesperada hacia la calle Cádiz. Cuando llegó, la policía ya estaba allí. Comillas, dice, fue horrible, horrible, horrible. Era Juan, recuerda, ya estaba muerto cuando llegué. Hay otros casos de víctimas fatales que son más conocidos, por los cuales no me voy a detener en ellos, no porque no lo merezcan, sino porque son ampliamente conocidos. Por ejemplo, el caso de Pascasio Báez. Pero hay otros casos, digamos, que refieren a otra de las hipótesis contempladas en el proyecto de ley, que no es la de la muerte de la víctima, sino la de su incapacitación permanente. Y en ese sentido, corresponde recordar el caso de Hilaria Quirino, que era la cuidadora del bowling. Aquel bowling que fue objeto de una bomba, o más bomba, no me acuerdo, colocada por los tupamaros, y que, bueno, sufrió las consecuencias de ese episodio. Leonardo Abercon hizo una pesquisa periodística para ubicar a esta persona. Inicialmente se refería a ella a la prensa como Hilaria Ibarra. Fue luego Eleuterio Fernández Huidobro el que dijo que el nombre no era Ibarra, que era Quirino, y a partir de ese dato aportado por Fernández Huidobro, Leonardo Abercon hace la búsqueda, la investigación periodística que publica también en su libro Herencia Maldita y cuenta el episodio. Hilaria Quirino tenía 48 años cuando explotó la bomba. No había muerto en la explosión, pero había resultado herida de gravedad. Abercon dio, a través de su investigación con la hija y el yerno de la cuidadora del bowling. Ellos le dijeron que Hilaria Quirino sufrió heridas terribles cuando explotó la bomba. Quedó toda abierta, me dijo su yerno, David Walter Cohen. Pasó 8 meses internada en el hospital militar. Nunca se recuperó, ni física ni mentalmente. Como mujer le arruinaron la vida. En esos 8 meses, Hilaria debió volver a aprender a caminar, porque no podía. 2 veces creyó reconocer entre los enfermeros e integrantes del comando Tupamaro que había volado el bowling y pensó que procuraban matarla. Abercon habla también con María Rita, la hija de Hilaria Quirino. María Rita, dice el libro, no quiso hablar mucho. Mi madre nunca se recuperó, sobre todo mentalmente. Su cuerpo parecía un mapa de tantos injertos que tuvieron que hacerle. A mí me costó mucho sobreponerme y ya no quiero hablar de eso. Yo no soy quien para perdonar, es el de arriba el que tiene que perdonar. Esto en cuanto a las víctimas que
resultaron incapacitadas totalmente como consecuencia de estos hechos de violencia a los que nos referimos. Y hubo también situaciones de secuestro, de privación de libertad por lapsos más o menos prolongados. Fueron casos notorios en su momento. Por ejemplo, el del fiscal de corte y procurador general de la Nación de la época, el doctor Guido Berro Uribe. Por ejemplo, el del juez letrado en lo penal, doctor Daniel Pereira Manelli. Por ejemplo, el de los secretarios de redacción del diario El Día, José Pereira González, del diario Acción, Homero Fariña, y muchos otros que son más notorios, más conocidos, Pereira Reverbel, Frick Davy, Geoffrey Jackson, etc. En fin, todas estas situaciones que los que teníamos por lo menos desde algunos años, éramos adolescentes en aquella época, recordamos vívidamente, porque estos fueron hechos que conmovieron a la sociedad uruguaya, pero que con el paso del tiempo se han ido desvaneciendo de la memoria colectiva. Y estos casos merecen ser contemplados, merecen ser reparados, pero sobre todo merecen integrar el cuadro de hechos de la historia reciente, que no se agota en los hechos constitutivos o atribuibles al terrorismo de Estado, que ciertamente existieron, pero hubo también estos otros hechos que forman parte de nuestra historia reciente y que es no solo pertinente, es necesario recordar como parte integrante de una realidad que debemos conocer y abarcar completa. Insisto en algo que dije antes, acá no atribuimos responsabilidades, no calificamos. No establecemos relaciones de causalidad ni hacemos interpretaciones históricas de los hechos. Nada de eso. Acá tomamos en cuenta hechos desnudos y decimos a esta gente hay que repararla. Como lo dijeron antes, el gobierno presidido por el doctor Jorge Valle y el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez. Y pensamos que si el Parlamento sanciona esta ley, habremos sancionado una ley más que se incorpora a esa larga fila de leyes de reparación que dan cuenta del espíritu de magnanimidad y de amplitud de criterio de la sociedad uruguaya. Estas son las consideraciones generales, señor presidente, en que fundamos este proyecto de ley. Vamos a entrar ahora a una referencia particular a los distintos artículos del proyecto que a nuestro juicio merecen un comentario. Algunos son de mero trámite, pero habremos de referirnos a los que merecen por lo menos un comentario. En primer lugar, el artículo primero, que establece el concepto general. Se otorga una reparación a las víctimas o a sus causavientes, es decir, grosso modo, herederos, de los hechos ilícitos perpetrados por grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos entre 1962 y 1976, que hayan causado la pérdida de la vida, la incapacitación permanente para el trabajo o la pérdida de libertad por más de 72 horas. Lo primero que señalamos es que a los grupos organizados y armados se les caracteriza exclusivamente como tales, sin añadir calificaciones ideológicas. Acá no identificamos a un grupo ni a otro, ni decimos si eran de izquierda o de derecha o de quién sabe qué. Aludimos simplemente a grupos organizados y armados actuando por fines o móviles políticos o ideológicos. Aquí entra ciertamente el MLN Tupamaro y entra el Escuadrón de la Muerte y entra todo grupo organizado y armado que haya actuado con fines políticos o ideológicos. El proyecto no discrimina, no distingue, contempla con amplitud todas estas situaciones. El marco cronológico del proyecto, señor presidente, que ha generado ciertas dudas y comentarios. Esto va desde el 1 de enero del 62 al 31 de diciembre del 76. ¿Qué se pretende con esto? Simplemente establecer un marco para el trabajo de la Comisión Especial que por este proyecto de ley se crea y que va a resolver en toda esta materia. Hay que establecer un marco cronológico, porque si no terminamos otorgándole reparaciones a los causavientes, los damnificados por las invasiones inglesas. Digo, hay que establecer un principio. ¿Por qué el 1 de enero del 62? Bueno, porque esa es la fecha que tuvo en cuenta el proyecto de ley de amnistía a la que me refería al comienzo de esta exposición. Si en su momento el legislador entendió que había que amnistiar
hipotéticos delitos que pudieron haberse cometido desde el 1 de enero de 1962 en adelante, es lógico que también extendamos esta reparación a quienes pudieron haber sido víctimas de esos hipotéticos delitos desde la misma fecha en adelante. ¿Por qué llegamos hasta 1976? Bueno, porque hubo víctimas hasta el año 1976. ¿De dónde sale eso? Sale del listado de víctimas que acompañó a cada uno de los proyectos remitidos por gobiernos anteriores a los que hice referencia. El gobierno del doctor Valle, remitió al Parlamento una lista de víctimas y el gobierno del doctor Vázquez hizo lo propio. Ambas listas son casi iguales. Yo detecté 2 casos distintos nada más, pero en las 2 listas se incluye como una de las víctimas de las acciones violentas a las que hacemos referencia a una persona, el señor Roberto Botti Porra, que murió, según estas listas, el 19 de febrero de 1976. Ese es el hecho en virtud del cual establecemos el límite en el año 76. Señalamos que entre los daños que se reparan no se incluyen los exclusivamente patrimoniales, solo la muerte, la incapacitación total o la privación de libertad por un tiempo superior a las 72 horas. ¿Por qué este tiempo? Bueno, porque en la operativa de los grupos que actuaban en esta época, de estos grupos violentos, ocurría que con frecuencia detenían a una persona que manejaba un automóvil, privaban a esa persona de su libertad durante horas para usar el automóvil en la comisión de otros delitos, y esos tiempos de privación de libertad, que serían técnicamente un secuestro, privación de libertad, en fin, pensamos que no califican para una reparación. Tiene que ser un tiempo que exceda, digamos, lo que es el tiempo de privación que se dispone como una operación táctica, que haya sido una privación de libertad producida con la finalidad explícita de secuestrar a la persona para a partir de allí realizar otras acciones, la demanda de rescates o lo que fuere. Ese es el sentido de las 72 horas, que no queden incluidas en la posibilidad de pedir reparación los casos que no tienen relevancia como para ello. Bien, el artículo 2 del proyecto establece los montos de las reparaciones a pagar. Por supuesto que esto es discrecional, es decir, no hay una regla matemática para establecer esto, porque como se dice en derecho civil, cuando se trata este tema de la reparación del daño moral, no hay posibilidad de establecer el precio del dolor. El dolor no tiene precio, hay una apreciación discrecional que es la que se hace en cada circunstancia. El proyecto del gobierno del doctor Valle proponía que el monto de las reparaciones fuera el promedio de las cantidades fijadas por sentencia firme en los casos que hasta entonces, año 2004, habían llegado a los estrados judiciales. Después de todo el tiempo transcurrido de los muchísimos casos que han pasado por los estrados judiciales, no tendría sentido intentar hacer un promedio de todo esto. El proyecto que remitió el actual gobierno al Parlamento no establece monto alguno y nos pareció que no podíamos expedir simplemente un cheque en blanco y decir se reparará en la forma en que el Poder Ejecutivo lo entienda pertinente. Razón por la cual nos pareció que había que establecer un monto en el proyecto de ley. Y ese monto lo tomamos nosotros, el monto base, digamos, del proyecto de ley remitido al Parlamento por el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que propuso indemnizar con $150.000 a las víctimas fatales de esta acción de los grupos violentos, en función de esa lista de víctimas que acompañó al proyecto. Como no consideramos solamente las víctimas fatales, sino además esas otras hipótesis, incapacitación permanente o privación de libertad, redujimos para esos casos esa cifra inicial de $150.000 y proponemos $100.000 para los incapacitados en forma permanente y $50.000 para los privados de libertad por un tiempo que haya excedido las 72 horas. Estas no son fórmulas matemáticas, son apreciaciones discrecionales que nos pareció indispensable incorporar al proyecto porque, repito, nos resistíamos a votar una especie de cheque en blanco y había que ponerle cifras a esto. Se nos dice que estas cifras son distintas, son muy superiores a otras cifras que se han tenido en cuenta en otros proyectos de ley de reparación. Y bien, señor presidente, no negamos que así sea. Lo que señalamos sí
es que nada de esto fue, digamos, impuesto de manera absoluta y cerrada a cualquier negociación. El Frente Amplio en la Comisión de Constitución anticipó que votaría en contra de todo el proyecto y no hizo propuestas para cada uno de los artículos, no hizo propuestas ni en materia de marco cronológico, ni en cuanto al monto de la indemnización, ni en ningún otro plano, porque dijeron que simplemente iban a votar en contra del proyecto. En una actitud que yo consideré una expresión de buena fe, porque si van a votar en contra en general no tiene mucho sentido entablar discusiones particulares, pero digo, no hubo tampoco una propuesta alternativa para decir este monto nos parece excesivo, este otro nos parece adecuado, este periodo nos parece inapropiado, este otro sí. En fin, no hubo tal cosa. Entonces, mantuvimos el proyecto tal cual como lo redactamos y lo propusimos en el seno de la comisión. Lo mismo pasó, insisto, y vuelvo sobre eso en cuanto al marco cronológico de todo esto. No se nos propuso ninguna alternativa y nosotros no teníamos ninguna intención de establecer un periodo histórico. Esto no tiene ninguna pretensión historiográfica, es simplemente un plazo administrativo para decir lo que se tiene que considerar es lo que va de tal fecha a tal otra, sin ninguna pretensión de decir que ese tiempo histórico merece denominarse de tal o cual manera. Nos paramos en el uso de la palabra, sí, diputado. Muchas gracias. Es, insisto, una delimitación a los solos fines administrativos para darle a la comisión especial que por el proyecto se crea un marco dentro del cual manejarse. Por supuesto que las sumas ya percibidas por indemnizaciones anteriores se descuentan de la suma a percibir, tal como estaba propuesto en los proyectos del gobierno del doctor Valle y del gobierno del doctor Vázquez. El artículo 4 del proyecto establece un orden de prelación entre los legitimados para el cobro de las reparaciones, en el caso obviamente de que la víctima haya fallecido. Es el orden que dicta el sentido común. Hijos y cónyuge o concubino, en segundo lugar los padres, en tercer lugar los hermanos. En todos los casos la suma, que es única, se divide por partes iguales entre los llamados a percibirla. El artículo 5 del proyecto provee a la reparación moral de las víctimas, habilitando la construcción de monumentos que conserven su memoria. Esto tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Estos hechos forman parte de la realidad y es bueno recordarlos como tales, como hechos que forman parte de una realidad dolorosa, desgarradora que el país vivió y sufrió. Es bueno que estas cosas se recuerden, así como hay monumentos y placas de la memoria para otros hechos, es bueno, es necesario que las haya para estos también. Los artículos 6 y 7 del proyecto se refieren al instrumento administrativo que se crea para facilitar la aplicación de la ley. Una comisión especial de 5 miembros que actuará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y será la encargada de entender en todo lo relativo a la solicitud y otorgamiento de los beneficios de aquella. En la comisión especial tendrán 2 representantes, las organizaciones que agrupan a quienes han venido bregando por la sanción de esta ley de reparación, y serán mayoría los representantes del Poder Ejecutivo. Se requerirá, sin embargo, una mayoría calificada, 4 votos en 5, para conceder las reparaciones que se soliciten. La comisión tendrá los poderes necesarios para cumplir su cometido. Y me interesa subrayar que podrá excluir de las listas a las que hemos hecho referencia a las personas cuya inclusión en tales listas no guarde congruencia con la definición del artículo 1, y ha sido notorio el caso del que fue el embajador Carlos Abdala, que aparecía en las listas estas y no murió como víctima de estas organizaciones que actuaron en el Uruguay, sino por la acción de un terrorista croata que lo confundió con el embajador de Yugoslavia. El hijo del embajador Abdala, el doctor Pablo Abdala, el presidente del INAU, se ha preocupado por decir públicamente que no debe incluirse a su padre en esta lista y así lo ha hecho constar en la Comisión de Constitución el diputado Goñi en su momento. Así como hay nombres que no deben incluir estas listas, habrá otros que se presenten ante la comisión que deban ser incluidos y que merezcan una reparación, que tengan derecho a percibir una reparación. Esto está abierto a los planteos que se hagan ante la comisión especial.
hay algunas ausencias notorias. Por ejemplo, en estas listas de víctimas no figura Dan Mitrione, que fue notoriamente ejecutado por los Tupamaros. Si mañana comparecieran los causavientes de Dan Mitrione, sin duda, de acuerdo con esta ley, tendrían derecho a recibir una reparación. Después, bueno, la comisión actuará de acuerdo con las reglas generales del procedimiento administrativo. Sus actos podrán ser impugnados como se impugnan los actos administrativos, de acuerdo con el artículo 317 de la Constitución y las leyes complementarias. Y los artículos finales son, dirían, de mero trámite, no merecen comentario especial. De lo que se trata, insisto, señor presidente, es de seguir por el camino que empezamos a recorrer en el año 85, de reparar a todas las víctimas de un periodo turbulento y sangriento de la sociedad uruguaya. No se trata, no nos corresponde a nosotros establecer causalidades históricas, nexos, vinculaciones, interpretaciones históricas de lo que pasó, pero es un hecho notorio y evidente que hay víctimas y el Parlamento ya ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la justa voluntad de atender esas situaciones y repararlas. A eso mismo apunta este proyecto de ley, cuya sanción recomendamos a la Cámara. Quedamos naturalmente a disposición por cualquier consulta que quiera formular.